La crisis bancaria de 1994-95 fue la crisis más grave que se dio en el mundo en el siglo XX. Y esto lo medimos en proporción al tamaño de la economía venezolana. Tuvo un costo fiscal, es decir, presupuestario, de 2,4 billones de bolívares. Dicho de otra manera, de 2,4 millones de bolívares. Este costo, expresado en dólares, significa una cantidad de 22.000 millones de dólares al cambio vigente a principios de 1994. Y con ello además se perdieron 3.000 millones de dólares en reservas, es decir, activos internacionales. El Banco Central de Venezuela apenas necesitaba prestarle al Banco Latino 40 millones de dólares para evitar la catástrofe que se produjo a las pocas semanas de la muerte inducida del Banco Latino. Esta crisis bancaria culminó de la siguiente manera: 4 bancos liquidados, 9 grupos financieros intervenidos, lo cual en su conjunto representaba el 45% del sistema bancario existente en ese momento en Venezuela. 553 agencias bancarias fueron cerradas, que representó casi el 50% de las oficinas bancarias del país, y se vieron además afectados 55% de los depósitos bancarios y 54% de los depositantes. Y al final quedaron sin trabajo y a la deriva 20.000 empleados bancarios. Ahora, si los vemos en términos económicos y socioeconómicos, la crisis tuvo las siguientes graves consecuencias: un déficit fiscal del 15% del Producto Interno Bruto, o del PTB, como lo denominan algunos. El bolívar se devaluó un 88% y la inflación se disparó 25% en el primer semestre de 1994, para concluir a final de año con una inflación del 70%. Esto fue un verdadero desastre bancario y socioeconómico. Es sumamente importante señalar que la crisis bancaria tuvo un antecedente determinante, que fueron los 2 golpes de Estado que se llevaron a cabo en el curso de 1992. Esta situación dio lugar a una coyuntura económica muy negativa que produjo una fuerte salida de capitales ya en el año 92 y principios del 93. Se produjo además una contracción económica, o vamos a decir, parálisis económicas, y algo sumamente grave, que fue que se detuvo el ritmo de las reformas económicas del gobierno de Carlos Andrés Pérez, y después su destitución por orden judicial. Con estos hechos regresó la inflación que había sido muy característica en Venezuela a finales de los años 80 y a principios del 89, cuando se hizo el plan de ajustes económicos, y se paralizó el crecimiento económico. Y con la crisis bancaria, todos estos impactos que yo he señalado de manera previa se potenciaron y condujeron a la debacle financiera y económica del país, dada la manifiesta incapacidad del Banco Central, del presidente Velázquez y de sus asesores del gobierno, y los asesores del gobierno de Caldera y su ministro, para manejar los problemas de la finanza y la economía. De manera, estos fueron a grandes rasgos lo que estaba sucediendo en el entorno económico y en el entorno social del país. Voy a suministrar algunos indicadores bancarios y financieros que ponen en evidencia por qué el Banco Latino produjo o condujo
a esta explosión financiera y bancaria esta de Banco. En primer lugar, para enero de 1994, cuando ya entra en crisis el Banco Latino, este banco era el segundo banco comercial más grande de Venezuela, potenciado además por todas las asociaciones estratégicas que tenía con varios bancos regionales del país, como el Banco de Maracaibo, como el Banco de Occidente, como el Banco Sofitasa, como el Banco Capital y como el Banco Barina. Y que sumado a sus relaciones con el Banco Internacional y la Sociedad Financiera Fibeca, esto lo llevaba a que el Banco Latino era el primer grupo bancario del país, representando más del 20% de la banca comercial. El consorcio latino participaba en una elevada proporción en las operaciones de crédito a mediano y largo plazo, tanto en el sector industrial como en aquellos sectores de adquisiciones de bienes de capital. Y sumado a ello tenía una fuerte presencia en el sector asegurador a través de 3 empresas de seguros del consorcio latino. Además, el consorcio latino manejaba a través de 3 bancos hipotecarios y 2 entidades de ahorro y préstamo más del 30% de toda la cartera de préstamos hipotecarios de construcción y tenía el mayor número de créditos para la adquisición de vivienda. Y un hecho importante, realmente importante, es que el Banco Latino era también el banco líder en la financiación de los contratistas de la industria petrolera, que era una industria que estaba en plena expansión. Tenía la mayor división de fideicomiso del sistema bancario, que era responsable del manejo de las prestaciones sociales, de PDVSA, de las compañías de Guayana y de muchas de las empresas públicas del país. Estos son los factores y los indicadores que demuestran por qué el Banco Latino, al ser intervenido, condujo inmediatamente a este desastre bancario y financiero. En primer lugar, aquí se creó una situación sumamente grave. Los ahorristas y los deudores de los bancos no sabían cómo se iban a materializar sus relaciones con estos bancos que habían sido intervenidos o que estaban en proceso de liquidación. En segundo término, se disparó la inflación en Venezuela de una manera sumamente intensa y se hizo presente un cierre importante de empresas que eran financiadas por los bancos intervenidos. Se produjo entonces, junto con eso, un aumento draconiano del precio del dólar. Estos fueron aspectos que afectaron a la población venezolana. Otro hecho que afectó el camino económico y las perspectivas económicas favorables que tenía Venezuela en ese momento fue que se produjo una paralización de un programa de reformas económicas que estaba generando empleo, que había impulsado la tasa de crecimiento en el año 91 y todavía en el año 92, y que había puesto en práctica, como todos sabemos, un masivo programa de atención a los más necesitados, ¿no? De ayudas directas, de fuertes inversiones en los sectores de salud y educación. En el libro que acabo de publicar, se denomina El Banco Latino, Anatomía de una muerte inducida, hay una sección muy amplia donde se explica cuáles fueron las leyes bancarias y financieras que el gobierno de Carlos Andrés Pérez entregó al Congreso en septiembre de 1991. Y se desarrolla también una explicación detallada de cuáles fueron las razones por las cuales estas leyes no fueron aprobadas. Las leyes fueron presentadas en septiembre del 91 al Congreso Nacional. Fueron 4 grandes proyectos de leyes. La primera, la ley del Banco Central, una ley nueva, no era una reforma parcial, era una ley nueva, que establecía un hecho importantísimo que hoy por hoy casi todos los bancos centrales del mundo lo tienen, que es la independencia del Banco Central. El Banco Central iba a estar lejos de la intromisión gubernamental o de la intromisión política. Y por ello, los ministros que antes dominaban el directorio, los miembros del gobierno que antes dominaban el directorio, ya no iban a estar en el directorio del Banco Central. Lo segundo elemento era un hecho novedoso. Se propuso una ley para la superintendencia de banco. La superintendencia de banco iba a dejar de estar adscrita al Ministerio de Hacienda. Iba a ser un ente independiente, dotado de buenos recursos, con un sistema de remuneración que le permitiera captar personas muy competentes en materia financiera. Y se le dotaba además de unos recursos para captar personal que pudiera iniciar la supervisión bancaria en los términos
que se hacen en los países avanzados. La tercera era una ley importantísima, una nueva ley general de bancos. Y esa ley tenía dos aspectos cruciales. Primero, el establecimiento de la banca múltiple, es decir, que un banco podía efectuar asuntos comerciales, hipotecarios, de inversión, y no lo que había en el año 93-94, que había la banca especializada. Se creaba la banca múltiple. Y segundo, se establecía una apertura amplia para la inversión extranjera, sí, la banca extranjera, que ayudara a reforzar el sistema financiero venezolano. Esto estaba en la ley general. Y por último, la ley de FOGADE. FOGADE había sido creado en septiembre, por ahí, abril, mayo del 85, en el gobierno de Lucinchi. Era necesario dotar a FOGADE de los mecanismos que le permitieran financiarse en caso de emergencia y pudiera ser también financiado por las contribuciones que iban a hacer los bancos al mantenimiento y el funcionamiento del FOGADE. Con lo cual, el FOGADE dejaba de depender del Banco Central para obtener los recursos que necesitaba para los programas de auxilio financiero. Pero estas cuatro leyes tuvieron una gran oposición por dos sectores. Primero, por un grupo de banqueros que no estaba de acuerdo con la apertura a la banca extranjera y no estaba de acuerdo tampoco con que se fortaleciera la supervisión de la superintendencia de bancos. Y estos banqueros tenían acceso, amistad con dirigentes políticos que eran miembros del Parlamento y hicieron lobby en el Parlamento para que esas leyes se detuvieran. Si nosotros hubiéramos tenido esas leyes cuando el sistema bancario entró en crisis o en una situación difícil en el 93, yo creo que no hubiéramos tenido la crisis bancaria que tuvimos, porque FOGADE hubiera tenido los recursos y la superintendencia hubiera estado muy en capacidad de enfrentar la situación que estaba ocurriendo en el sistema bancario. Bueno, la función principal de FOGADE en ese periodo fue auxiliar a los bancos intervenidos o atender a los bancos que estaban en proceso de liquidación. Estos auxilios eran dados para que estos bancos pudieran devolver a los ahorristas sus recursos, su depósito. Ahora, estos auxilios, FOGADE lo tuvo que hacer recibiendo préstamos del Banco Central de Venezuela. Es decir, el Banco Central le adelantó vía préstamo unos recursos importantísimos. Y esto es lo que se conoce como auxilio financiero, que es la posibilidad de que FOGADE pueda prestarle a los bancos con garantía de los créditos y de la cartera de crédito o de inversiones que tengan cada uno de los bancos que están siendo en ese momento intervenidos o liquidados. Este libro yo lo escribí porque de hace muchos años quería poner en blanco y negro lo que había sucedido en los años 93 y 94. Fue un trabajo que iniciamos el doctor José Vicente Rodríguez Anar y yo por allí por el 96 y el 97. Y después, dado pues que yo tenía otra serie de ocupaciones académicas, detuve la redacción del libro. Y la retomé hace 2 años. ¿Por qué la retomé? Porque estoy convencido que el país va a tener que retomar su curso económico, que va a tener que reiniciar un proceso de reestructuración económica a pesar de la situación tan convulsa y tan crítica que vive el país. Y uno de los sectores que se encuentra en una posición sumamente débil y frágil en este momento en Venezuela es el sistema bancario. Si usted revisa las estadísticas oficiales que publica la Superintendencia de Bancos, hecho que yo he venido siguiendo hace más de 2 años, usted verá que los bancos están totalmente sin capital. El capital inclusive es negativo en muchos de ellos. Cuando digo negativo, ¿qué quiere decir? Bueno, que las pérdidas que los bancos han tenido se han ido comiendo el capital. El bolívar ha dejado de ser el instrumento del sistema bancario y ha pasado a ser ahora el dólar. Entonces, si nosotros vamos a reestructurar Venezuela desde el punto de vista económico y social, yo pensé que un libro que nos ilustrara de cómo se había manejado las crisis anteriores y los errores que se habían cometido, era necesario ponerlo sobre la mesa para que ahora podamos abordar la reforma del sistema bancario, la reestructuración del sistema bancario venezolano, sabiendo
qué cosa debemos hacer y qué cosa no debemos hacer. La reforma del sistema bancario tiene que ser abordada de manera objetiva, sin intervenciones políticas, ni con pases de facturas, ni con odios que los altos funcionarios puedan tener guardados en su bolsillo. Tenemos que ser muy amplios. Y estas son parte de lo que yo he desarrollado en mi libro. De qué errores se cometieron y cómo se manejó muy mal esa crisis que nos llevó a esa debacle financiera y social del país.